Bien, jóvenes, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Este ejercicio nos plantea la siguiente situación. Un cajón de 46 kilogramos es jalado a lo largo del piso. ¿Ok? Entonces se estaría moviendo sobre el eje X, partiendo, nos dicen, del reposo, con una fuerza horizontal constante de 225 newtons. Los primeros 11 metros del piso no tienen fricción, y en los siguientes 10 metros el coeficiente de fricción es de 20, un valor de 0.20. ¿Cuál es la rapidez final del cajón después de ser jalado esos 21 metros? Bien, pues la situación que se nos plantea es la que está mostrada aquí en este diagrama. Tenemos lo siguiente. Podemos nosotros, recuerden, orientar según nuestra conveniencia, según lo que consideremos nosotros adecuado, el origen de coordenadas. Por lo tanto, podemos asumir que la posición inicial que tiene este cajón es 0 metros, y eso obligaría entonces que la posición siguiente, en la que no hay fricción, o mejor dicho, hasta la que termina esta parte sin fricción, ocurriría en la posición de 11 metros. Y los siguientes 10 metros, es decir, hasta una posición de 21 metros, es que estaríamos interesados en conocer cuál es el valor de la velocidad de este cajón, suponiendo que en ese último desplazamiento de 10 metros existe ya una fricción provocada por el suelo. Bueno, entre el suelo y la superficie del cajón. Bien, pues esto en general sería el planteamiento que nos están haciendo en el problema. Así que la pregunta siguiente es, ¿cómo se podría resolver? ¿Cómo se podría plantear aquí eh, un posible procedimiento para conocer la velocidad con la que este cajón terminaría en la posición de 21 metros? Bien, el procedimiento que se va a realizar es el siguiente. Aquí tenemos que notar eh, digamos, la situación de que aunque el problema se está realizando en la misma dirección, no hay cambios en la dirección del movimiento, solo es en el eje X, hay dos regiones en las que las fuerzas que están presentes van a deberse a distintas interacciones. Durante todo el recorrido horizontal, la fuerza que va a estar presente es la de 225 newtons, la fuerza que está representada en color amarillo. ¿De acuerdo? Esa es la que se va a estar manteniendo desde inicio hasta el final del recorrido. Pero entre la posición X2 y la posición X3 tenemos esa fuerza de fricción que nos está indicando en el problema. Bueno, una vez más, necesitamos entonces relacionar las fuerzas y los desplazamientos que efectúa el cajón con la velocidad que va a experimentar, ¿no? O en todo caso, el cambio de velocidad.
que va a experimentar. Eso ya casi casi nos está diciendo que lo que hay que aplicar es el teorema trabajo-energía. Por lo tanto, similar al ejemplo anterior, similar a este ejemplo, lo que tendremos sería lo siguiente. El trabajo mecánico, debido a todas esas interacciones a lo largo de este desplazamiento de interés, va a generar cambios en la energía cinética. Ahora, los cambios que aquí tenemos que tomar en cuenta es que el cajón pasa de un estado de reposo a un estado de movimiento. Eso quiere decir que el trabajo mecánico proporcionó la energía para que este sistema, para que este cajón aumentara de velocidad. Así que si nosotros analizamos las fuerzas que están presentes sobre este cajón durante estos dos subrecorridos que va a experimentar, ¿qué es lo que encontraríamos? Suponiendo que el diagrama de cuerpo libre, o asumiendo que el diagrama de cuerpo libre de la izquierda es el que estaría describiendo las interacciones en esta primera parte del recorrido, ¿cuáles son las fuerzas que estarían presentes? La fuerza y la masa. La masa no es una fuerza. No, la fuerza que están ejerciendo y A ver, ¿cuáles serían, cuántas y cuáles serían las fuerzas que están presentes en esa primera parte? la sería la fuerza constante, Ok, horizontal y la a ver, la fuerza constante horizontal, ese es correcto. La fuerza F, en amarillo. ¿Alguna otra fuerza? es que no sé si sería el caso que si también sería la normal, pero bueno, que es lo de la masa, pero creo que no va con el ejercicio. Ok, a ver, en este momento estamos como haciendo una recapitulación de las fuerzas que estuviesen actuando sobre el cajón. Ahora, ya el análisis, ya el desarrollo, ya nos dirá si esas fuerzas sí se debe de trabajar o no, y si sí, de qué forma. Entonces, por el momento, estamos interesados en saber cuáles son las fuerzas que están actuando. Entonces, sí es cierto que está actuando la fuerza horizontal constante, la de 225 newtons. Esa sí está presente. Otra fuerza que está presente es la normal, porque este cajón se está moviendo en una superficie horizontal. Y esa superficie horizontal ejerce una fuerza sobre el cajón. Y de hecho, esa fuerza es la fuerza normal. Así que la fuerza normal sí está presente. Porque hay contacto del cajón con la superficie horizontal sobre la cual se está moviendo. ¿Qué otra fuerza estaría presente o serían ya las únicas? ¿Solo serían esas? No hay ninguna otra fuerza que por ahí esté actuando sobre el cajón. Gravedad.
Así es, falta agregar la fuerza de gravedad o llamada peso. Así que tenemos esta fuerza que mantiene a ese cajón unido a la Tierra, ¿no? Por decirlo de algún modo. Así que mientras que un objeto tenga masa y se esté moviendo dentro del planeta, esta fuerza llamada peso va a estar presente. Bueno, pues ya tenemos las tres fuerzas que van a estar actuando sobre este bloque o sobre este cajón, pero nótese, solamente en la parte en la que no hay fricción. Es decir, ese diagrama de cuerpo libre que tenemos abajo es válido solamente desde la posición X1 hasta la posición X2. Este diagrama de cuerpo libre es válido en esa región. Ahora, ¿qué pasa en la siguiente parte del recorrido? ¿Cuáles serán las fuerzas que estén presentes en esta sección desde la posición X2 hasta la posición X3? Serían las mismas, nada más que ya ahí estaría también la fuerza de, bueno, el coeficiente de fricción. Ok, habría una fuerza de fricción que está relacionada con un coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción, recuerden, es una cantidad adimensional, pero que sí está relacionada con el módulo de la fuerza de fricción. Muy bien, así que es correcto. En este caso tendríamos las mismas fuerzas que en la situación pasada. Ahí está. Pero con el agregado de que ahora sí hay presente una fuerza de fricción que actúa en dirección hacia la izquierda. Listo, por lo tanto, vean, ya tenemos los diagramas de cuerpo libre que están, bueno, sí, los diagramas de cuerpo libre que describen a las fuerzas que están actuando sobre este cajón en cada parte del recorrido. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Ok, no perdamos de vista que vamos a emplear el teorema trabajo-energía, como lo hicimos en el ejercicio inmediatamente anterior. Por lo tanto, para el teorema de trabajo-energía, necesitamos calcular el trabajo mecánico debido a las fuerzas que estén actuando sobre el objeto durante el desplazamiento que efectúa. Así que no pierdan de vista, esto es muy importante recordar, que el desplazamiento que está realizando el objeto es horizontal. ¿De acuerdo? No pierdan de vista esto. El desplazamiento que efectúa el cajón es solamente horizontal. ¿Van a estar presentes esas fuerzas? Sí. Pero a la hora de calcular el trabajo mecánico, hay que recordar siempre en qué dirección se está dando el desplazamiento del cajón. Bien, continuemos por lo tanto con lo que ya sabemos, ¿no? Vean aquí. Tenemos ya las tablas con la información que ya conocemos de los diagramas de cuerpo libre. Para el caso de la región sin fricción, las fuerzas que están presentes serán
el peso dirigido hacia abajo, la fuerza normal que apunta hacia arriba en el eje y el vector de fuerza constante que apunta hacia la derecha. Y eso tiene como efecto que el cajón tenga una aceleración. ¿De acuerdo? Vean, esta tabla nos está resumiendo todo lo que sabemos desde el punto de vista de las leyes de Newton, concretamente de la segunda ley de Newton. Bueno, por otro lado, para la misma caja, pero en la situación en la que ya hay fricción, tenemos las mismas tres fuerzas con el agregado de una fuerza de fricción que apunta hacia la izquierda. Y como resultado de estas interacciones, vamos a tener que este bloque va a tener una aceleración distinta a la que teníamos hace un instante. ¿Sí es claro por qué? Porque aquí lo más adecuado es verlo de esta manera. Dos aceleraciones diferentes. Sí, profe. ¿Ok? Entonces, recuerden, estamos hablando de dos instantes diferentes. Y en cada instante están actuando fuerzas distintas. En una están actuando solo 3 y en otra están actuando 4. Entonces, eso ya evidentemente nos obliga a que podamos nosotros indicar aquí aceleraciones diferentes. Bueno, eso solamente esto está aquí colocado a modo de un recordatorio de lo que se tiene que hacer utilizando o de la perspectiva de dinámica. Diagrama de cuerpo libre, tablas y ya, ¿no? Si se les pide determinar la aceleración, pues ya saben cómo determinarla, ¿no? Bueno, sin embargo, lo que nosotros vamos a estar empleando van a ser las siguientes relaciones. A ver, vean, cuando tenemos el recorrido sin fricción, estas dos ecuaciones que tenemos aquí describen ese movimiento. A ver, ahí está. Fuerza F genera la aceleración A1. En el eje vertical tenemos que la normal es igual al peso. Ahí está, N es igual a mg. Para el recorrido, cuando ya hay fricción, ¿qué es lo que tenemos? Que las fuerzas presentes son fuerza menos fuerza de fricción igual a una aceleración 2. Y en el eje vertical tenemos nuevamente que la normal es igual al peso. Digamos que esta segunda ecuación no cambia nada. La que sí vemos que está modificándose es la que está en el eje X. Ahora, si también recordamos, adicional a esto, recordamos ¿cuál es la relación que hay entre la fuerza de fricción, esta que está en color verde, ¿no? La que hemos anotado con color verde, y la fuerza, sí, y la fuerza normal? Tenemos esta ecuación. La fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción, que ya hace unos minutos alguien mencionaba, por la fuerza normal. Aquí es donde está el coeficiente de fricción, que es una cantidad adimensional. Y claro, sí está relacionada con la fuerza de fricción. Pero cuidado, la fuerza de fricción no es no es lo mismo que el coeficiente de fricción. La primera es un vector. La fuerza de fricción es un vector. Y el coeficiente de fricción es una cantidad adimensional. Y además es un escalar. Así que bueno, es simplemente cuestión de que tengamos cuidado a la hora de nombrar las cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos entonces a determinar el trabajo mecánico? Pues justamente eso que acabamos de hacer nos es útil,
Porque con las tablas ya sabemos qué fuerzas van a estar presentes durante el recorrido total que va a efectuar el cajón. ¿De acuerdo? Esto que está aquí lo vamos a emplear para determinar el trabajo mecánico que necesitamos para el cálculo, para conocer la velocidad final de, esta, de este cajón. Ahora, antes de pasar ya a esa parte, quiero que analicen con cuidado lo siguiente. ¿Cuáles de estas fuerzas sí van a generar un trabajo mecánico sobre el cajón que permita observar cambios en su velocidad en el eje X? En la primera parte del recorrido, ¿cuáles son las fuerzas que sí van a contribuir al trabajo mecánico? Solamente la fuerza de empuje. Ok, ¿por qué la normal y el peso no? Porque de cierta manera está equilibrado y no provoca ningún desplazamiento. Ok, ¿un desplazamiento en qué eje? En el eje Y. Ok, no hay desplazamiento en el eje Y. Muy bien. Otra forma de, digamos, tal vez de decir lo mismo. Eso es correcto. Tú lo que se acaba de comentar es correcto. Pero si utilizamos un poco más el lenguaje de, de, de trabajo mecánico, de lo que vimos a inicios de esta sesión o parte de lo que fue la clase anterior, ¿por qué podemos asegurar que estas dos fuerzas no generan trabajo mecánico? Son perpendiculares al eje X, a la fuerza X. Son perpendiculares, la fuerza peso y la fuerza normal actúan en una dirección que es perpendicular al desplazamiento. El desplazamiento del cajón es solamente en el eje X. Y como la fuerza peso y la fuerza normal actúan en la dirección vertical, el producto escalar entre estas fuerzas y el desplazamiento es cero. Por lo tanto, el W debido a la fuerza normal es cero. Y el W o trabajo mecánico debido al peso también es cero. Por lo tanto, estas dos fuerzas, aunque sí van a estar presentes, no van a eh, efectuar cambios o van a afectar lo que observemos en el eje X. Y lo mismo va a suceder en la segunda parte del recorrido. Las únicas fuerzas que van a estar presentes y que hay que tomar en cuenta son la fuerza con la que se está jalando el cajón y la fuerza de fricción. Porque vean, estas dos fuerzas sí están actuando en la dirección del desplazamiento. Bien, pues eso es muy útil. Hacer esta observación es muy útil para poder escribir lo siguiente. A ver, ¿qué tenemos aquí? Queremos calcular el trabajo mecánico desde la posición X1 a la posición 3. ¿Están de acuerdo? Ese es el trabajo que queremos calcular. Desde la posición 1, desde esta posición 1 hasta la posición 3. Pero aquí también notamos algo, que hay una región intermedia con la que hay que tener cuidado. Así que la integral que nosotros estamos proponiendo realizar aquí se tiene que dividir en dos secciones, desde la posición 1 hasta la posición 2, más el trabajo mecánico de la posición 2 a la posición 3. Antes de pasar con lo siguiente, ¿sí queda claro lo que se está diciendo en esta ecuación?
Sí, no, uno es desde la posición 1 a la 2 se refiere a donde no hay fricción y de la Así 2 es, a 3 es donde hay fricción. exactamente, así es. Ese tipo, bueno, aquí algo también importante por mencionar. Esta fuerza, a ver, lo voy a poner de esa manera. ¿Por qué estamos calculando el trabajo mecánico como una integral? Bueno, porque si somos cuidadosos, realmente la fuerza que está actuando sobre la caja depende de la posición, depende de qué región, en qué región nos encontremos. Si nos encontramos en la región que va de 0 a 11 metros, ahí no hay fricción, la fricción es cero. Pero de la posición 11 a la posición 21 metros, ahí sí hay fricción. Así que en general podemos decir que las fuerzas que están actuando sobre el eje X sí dependen de la posición. Haciendo esta observación es que podemos escribirlo de esta manera. No sé si a estas alturas si están tomando cálculo nuevamente o si lo vieron en el curso pasado, el semestre pasado, hay funciones que se definen a trozos, así se les llama. Es decir, tenemos una función que es, por ejemplo, se me ocurre x cuadrada cuando x es menor que 0. Y vale x cuando x es mayor o igual a 0. No sé, no estoy seguro si este tipo de funciones lo llegaron a ver o lo estén viendo en este curso, pero es importante reconocer o identificar que existen este tipo de funciones, ¿ok? Definidas a trozos. Justamente es lo que está sucediendo aquí. La fuerza, la fuerza F que está actuando sobre este cajón se puede ver como una fuerza a trozos, por decirlo de algún modo. Es decir, esta fuerza que depende de la posición es igual a F, la fuerza aplicada, cuando estamos en la posición que va de dónde a dónde. De 0 a 11 metros. ¿Sí estamos de acuerdo? En el eje X es la Sí. única fuerza que está presente. Aquí está, vean, es esta fuerza del intervalo de 0 a 11 metros. ¿Y cuánto vale esta fuerza en el siguiente intervalo? F menos fuerza de fricción. ¿Qué es esta fuerza? Vean, es este término. Y esta fuerza está presente cuando las posiciones van de 11 metros hasta 21 metros. ¿Vale? Ahí está la justificación de por qué esta fuerza, bueno, el trabajo mecánico lo podemos ver como una función de la posición. Sí, Así que, ¿sí? Ok. Así que cuando se realice la integral, tenemos que dividirla justamente en estas dos regiones. De la posición 1 a la posición 2, es decir, cuando solamente está la fuerza F, y de la posición 2 a la 3, cuando está presente esta fuerza. F menos fuerza de fricción. Bueno, la siguiente línea del cálculo justamente muestra esto. Cuando estamos en la región 1 a la región 2, la fuerza que está actuando es simplemente la F, la de 225 newtons, diferencial de X, más, ahora, del punto de la posición 2 a la posición 3, la fuerza que está presente es F menos fuerza de fricción, por el diferencial de X. Lo único que hicimos fue hacer la sustitución de lo que les comenté justamente aquí arriba, de esto. Este valor
y este otro, según el intervalo que en el que estemos ubicados. Ahora, estas fuerzas de manera individual, estas dos fuerzas de manera individual son constantes. Vean, estas fuerzas son constantes, por sí mismas son constantes. Por lo tanto, pueden salir de la integral correspondiente. Esta F nos dijo el problema, es una fuerza constante de 225 newtons. Así que a la hora de hacer el cálculo, esta fuerza sale de la integral y lo que quedaría sería la integral de dx, que es una integral bastante simple y que se reduce a solamente restar la posición final, la posición 2, menos la posición inicial, la posición x1. Listo. Este resultado es el de la primera integral. Algo similar va a ocurrir con la segunda integral. Esta resta de fuerzas también es constante. Por lo tanto, este factor, este paréntesis, sale de la integral y lo que queda por integrar sería dx. Bueno, pues al evaluar esa integral, lo único que, a lo que es igual, es simplemente a la diferencia de posiciones, posición 3 menos posición 2, que es lo que tenemos aquí indicado. Antes de continuar, ¿alguna pregunta, alguna duda que haya surgido sobre el desarrollo de esta línea que está aquí en pantalla? Mm, pues no, profe. Creo que nada más es estudiar esa parte de integrales. Muy bien, bueno, pues como menciono, sí es importante porque, de hecho, muchos de los siguientes cálculos y temas que vamos a ver, sobre todo en el tercer parcial, sí se requiere un conocimiento, si no 100% sólido, pero en el que sí conozcan integrales, ¿no? Que no les sea ajeno esos conceptos. Bueno, pues vean que aquí ya está el trabajo mecánico. El trabajo mecánico simplemente va a ser esta diferencia de valores. La fuerza de 225 newtons multiplicado por x2 menos x1. Pero x2 vale 11 metros y x1 vale 0 metros. Y aquí en el otro término, esta fuerza es la de 225 newtons. X3 vale 21 metros. Y X2, 11 metros. Lo único que faltaría tal vez por calcular explícitamente sería esa fuerza de fricción. Pero bueno, esa fuerza de fricción ustedes ya la pueden determinar recordando las ecuaciones que escribimos anteriormente, que era la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. Pero ¿cuánto vale la normal? Pues el peso del cajón. Así que simplemente hacer como una cadena de sustituciones
y este valor sustituirlo en lo que tenemos abajo, y vean que ya estaríamos conociendo el trabajo mecánico. Bueno, aquí les muestro los últimos pasos de las ecuaciones. Aquí hay dos formas de proceder. ¿Cuál decidan ustedes utilizar? Es a su entero gusto. Por ejemplo, con los datos numéricos que ustedes ya tienen, hacen la sustitución y hacen la sustitución en estas cantidades y listo, ya obtienen numéricamente el trabajo mecánico. U otra, que en este caso yo muestro aquí, es para resaltar lo siguiente. Vean que estas ecuaciones tienen en común, en algunos términos, la fuerza F. Así que podemos ir haciendo un poquito de álgebra para simplificar lo que tenemos. ¿Y qué resulta? Que el trabajo mecánico es igual a la fuerza constante por el desplazamiento x3 menos x1. A ver, quiero que presten atención a este término. Nos dice la fuerza F por el desplazamiento 3 menos x1. Este término, ¿de qué nos está hablando? De la fuerza debida, perdón, del trabajo mecánico debido a esta fuerza. Vean que esta fuerza estuvo presente en todo el recorrido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tiene sentido que una parte del trabajo mecánico se deba a esta fuerza. Pero como estuvo presente desde 0 hasta 21 metros, como estuvo presente en ese intervalo, en todo el recorrido, es por esa razón que está apareciendo así. ¿Sí queda claro esta parte? El significado de este término. ¿Por qué sí tiene sentido que tenga que ser así? ¿Qué pasa con la fuerza de fricción? Sí, por favor. ¿Qué podríamos decir sobre la fuerza de fricción? A ver, si tiene sentido esta forma que estamos encontrando. Pues sí, que la fuerza se aplica, o sea, el valor de la fuerza es el mismo tanto para el tramo 1 al 2 como del 2 al 3. Es el mismo valor de la fuerza. No se aumentó la fuerza en el tramo de 2 a 3 ni disminuyó. A ver, pero a ver. ¿Qué significado tiene este término? Porque es muy distinto a este. Pues el segundo término es restarle la fuerza de fricción que solo aparece en el de, de X2 a X3. Exactamente. Este término nos está diciendo que la fuerza de fricción solamente estuvo presente en la región de X2 a X3. Por esa razón es que tenemos para esta parte esta resta de valores. Si la fuerza de fricción hubiese estado presente durante todo el recorrido, entonces aquí tendremos también X1. Pero no fue así. Y este menos nos recuerda que la fuerza de fricción siempre se obtiene una dirección opuesta al desplazamiento. Es decir, la fuerza de fricción generan un trabajo mecánico negativo. Y si recordamos una vez más, ¿qué significa un trabajo mecánico negativo? Que la energía cinética del objeto disminuye. Es decir, su velocidad decrece. Y eso es el efecto, ¿no? De una fuerza de fricción, como lo vimos en dinámica. Por lo tanto, ¿qué pasaría? A ver, vean, si la situación se les planteara de la siguiente manera, que les dijeran,
repite este mismo problema, o sea, la misma situación del cajón de 46 kilogramos, pero ahora la primera parte del recorrido tiene fricción. ¿Qué cambios realizarían aquí? Todo lo demás se mantiene, excepto la región que tiene fricción. O sea, ¿cómo se invertiría? Ajá, que en un problema nuevo les dijeran la misma caja, recorre la misma distancia, pero ahora la primera región sí tiene fricción y la segunda ya no. Solamente en la fuerza de fricción sería de x2 menos x1. Ok, así es. Así de sencillo, ¿no? No se tendría que hacer. Que se pueden hacer los cálculos nuevamente, sí, pero justo el resultado que se tendría que llegar es este que se comenta. Que la fuerza de fricción tendría que multiplicarse por el desplazamiento en la cual existe la fuerza de fricción. X2 menos X1. Y si en un caso todavía ligeramente más complicado los dijeran, durante el recorrido, la caja pasa por dos regiones que tienen distinto coeficiente de fricción. Fricción 1 y fricción 2. Los mismos puntos, lo mismo, con la diferencia de que aquí hay una fricción distinta a la que se tiene aquí en azul. ¿Qué cambios se harían en su resultado final? Menos la fricción de x2 menos x1 menos otra vez la fricción de x3 menos x2. Creo, yo pienso. Es decir, que a esto que ya se tiene se le agregaría un menos. Ajá, fricción. Vamos a llamar, por ejemplo, 1, ¿no? Para que no se parezca a la otra. Multiplicado por x2 menos x1. x2 menos x1. Exactamente, así es como se plantearía. Porque esa fuerza de fricción solamente está presente en este desplazamiento, en este intervalo de posiciones. ¿Ok? Vean que entonces que cuando las fuerzas son constantes y aun cuando tengamos fuerzas que estén actuando en distintas regiones, como es en este caso, podríamos concluir cosas de este estilo. Solamente nos fijamos cuál fuerza es la que está presente y en qué rango de posiciones. Y si la fuerza por sí misma, cada una de ellas es constante, pues simplemente es tomar esa fuerza y multiplicarla por desplazamiento en el cual esa fuerza está actuando. Si la fuerza que se está agregando tiene la dirección opuesta al desplazamiento, eso hace que tengamos que incluir un signo negativo para este trabajo mecánico. Porque este trabajo mecánico tiene que tener como efecto una disminución de energía cinética. ¿Preguntas hasta aquí con ese resultado? Aquí solamente pongo esto como una nota para que no olvidemos que la fuerza de fricción que está aquí apareciéndonos es igual al coeficiente de fricción por la normal. Pero en este problema la normal es igual al peso. Así que este valor iría sustituido en ese término. Bueno, ya para terminar este ejercicio, ya tenemos el trabajo mecánico. Similar al ejercicio pasado,
Pues aplicamos el teorema trabajo-energía, que nos dice, que nos diría lo siguiente: el trabajo mecánico total que se efectúa sobre ese cajón es igual a los cambios de energía cinética que va a experimentar. ¿Qué cambios de energía cinética? Pues como estamos obteniendo el trabajo mecánico que va, en el desplazamiento de 1 a 3, pues aquí la energía cinética tendría que ser x3 menos x1. Es decir, la energía cinética en la posición 3 menos la energía cinética en la posición 1. Pero como en la posición 1 el cajón estaba en reposo, ese x1 vale 0. No había energía cinética inicialmente. Y listo. Lo que seguiría es un despeje para esta velocidad 3. Se realiza y listo. Ya lo único que bastaría por hacer aquí sería sustituir los valores numéricos. Así que si ustedes están interesados en conocer explícitamente el valor numérico de la velocidad al terminar este recorrido, pues solamente sustituyen los valores que nos da el problema y listo. Aquí yo lo estaré reportando como una ecuación válida para cualquier problema parecido a este. ¿Preguntas, comentarios sobre ya este último paso? Bien, pues así en general es como se estaría aplicando el teorema trabajo-energía. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vean, el teorema trabajo-energía relaciona el trabajo mecánico efectuado por una, por dos o por múltiples fuerzas y los cambios en la energía cinética de esa partícula. Y hablar de energía cinética es hablar de la velocidad. Así que lo único con lo que hay que tener cuidado es en identificar si la fuerza o las fuerzas que están actuando sobre una partícula son constantes o no, para aplicar simplemente el producto escalar en el caso de fuerzas constantes, o en el caso de fuerzas que dependen de la posición, aplicar la técnica de integración para conocer el trabajo mecánico. Y lo que sigue, pues, es relacionar ese trabajo mecánico con los cambios en energía cinética. Bueno, en esta última parte de, lo que nos resta de la sesión, vamos a retomar justamente esas fuerzas que dependen de la posición, porque realmente son importantes. De hecho, en nuestra vida diaria estamos trabajando con fuerzas que dependen de la posición.
Y bueno, eso también va a servir de preparación para el siguiente tema que vamos a revisar, yo creo, que la siguiente semana. Porque, bueno, ya no nos va a dar tiempo de llegar hasta ese tema, que tiene que ver con la famosa ley de la conservación de la energía mecánica. Así que eso que vamos a comentar a continuación va a estar muy relacionado con ese con ese concepto. Bueno, vamos a dar un repaso, por lo tanto, rápido sobre algunas fuerzas que dependen de la posición, pero que son eh, bastante interesantes y bastante útiles a la hora de resolver ejercicios. La primera fuerza que vamos a revisar es la que ya conocemos, que es la fuerza de gravedad. Bueno, ¿qué sucede con la fuerza de gravedad? Bueno, de alguna manera ya lo comentamos justo en esta parte, ¿no? Cuando hicimos el comentario del tiro parabólico. Así que bueno, lo vamos a retomar nuevamente para aquí darle eh, no sé si decir que vamos a complementar la información que ya comentamos en su inicio, o si podría ser incluso dar algo nuevo. Bueno, vamos a considerar lo siguiente. Tenemos una partícula que la lanzamos, ¿no? Como sucedió en el ejemplo del tiro parabólico. Pero en este caso vamos a concentrarnos únicamente en el movimiento vertical. Bueno, esta partícula se lanza, es lanzada hacia arriba. Por lo tanto, su desplazamiento es positivo en el eje Y. Pero la fuerza de gravedad que va a estar ahí presente va a actuar siempre hacia abajo. Por lo tanto, si calculamos el trabajo mecánico debido a esa fuerza, tendremos que calcular, por ejemplo, el producto punto de estos dos vectores de una posición 1 hasta una posición 2. Aquí la fuerza de gravedad actúa hacia abajo. Aquí está el signo negativo. Punto, el desplazamiento infinitesimal en el eje vertical. Pero como el desplazamiento de esta pelota fue con dirección positiva, vean que aquí se deja más J. Hacen el producto punto y como mg es constante, podemos sacar de la integral y lo único que queda es esto. Es este resultado. Por lo tanto, vean que el trabajo mecánico para una partícula que es lanzada en contra de la fuerza de gravedad, en la dirección opuesta a la que tiene la fuerza de gravedad, tiene esta forma. Mg por la diferencia de alturas. Ahora, en esta diferencia, ¿quién es mayor? ¿Y1 o Y2? Y2. Y2 es mayor, muy bien. Y por lo tanto, en la resta, ¿qué signo va a tener? Si a Y1 le quitamos Y2, le restamos Y2, ¿con qué signo se va a quedar esa resta? Negativo. Así es, negativo. Por lo tanto, negativo, o sea, la resta es negativa, tiene signo negativo. Por gravedad, cuyo módulo es positivo, y la masa de la partícula, que sabemos que es una cantidad escalar que siempre es positiva, ¿cuál es el signo de este trabajo mecánico? Podemos concluir que, en efecto, el signo del trabajo negativo, debido al peso o a la fuerza de gravedad, cuando un objeto se mueve de forma ascendente, tiene signo negativo.
¿Y qué significa o qué implicaciones tiene un trabajo mecánico negativo? ¿Qué implicaciones tiene el que el trabajo mecánico debido a la fuerza de gravedad sea negativo en esta situación? Que el trabajo será negativo. Pero qué implicaciones tiene que el trabajo sea negativo? Que la velocidad bajará. Que la energía cinética va a disminuir y eso quiere decir que la velocidad de la partícula va a decrecer. Exactamente. Esto que ya habíamos comentado justo en el caso del tiro parabólico. Así que bueno, aquí estamos viendo cómo es que afecta el trabajo, bueno, el signo del trabajo mecánico a esta idea que de lo que está sucediendo con la velocidad, ¿no? Con el cambio en la velocidad. Entonces, bueno, aquí vemos que, ¿por qué razón cuando uno avienta un objeto hacia arriba, vemos que notamos que su velocidad va disminuyendo porque la fuerza de gravedad está realizando un trabajo mecánico negativo sobre la partícula? Está teniendo ese efecto. Y como resultado de ello, la velocidad de la partícula pues disminuye hasta llegar a un valor cero. Bien, la siguiente situación que se nos puede presentar es la siguiente. Tenemos ahora un objeto que en lugar de ser lanzado hacia arriba, ahora es lanzado hacia abajo o bien se deja caer libremente. Cualquiera de las dos situaciones son para lo que vamos a analizar es equivalente. El punto es que el objeto tiene que ir de una posición Y1 a una posición Y2, pero vean que el vector de desplazamiento va en la misma dirección que la fuerza. Por lo tanto, vector peso tiene dirección negativa. El vector que nos habla de los desplazamientos infinitesimales también tiene dirección negativa. Por lo tanto, cuando se hace el producto escalar, menos por menos da más. Y la conclusión a la que llegamos es que en esta situación el trabajo mecánico va a ser positivo. ¿Y qué implicaciones tiene que el trabajo mecánico debido a una fuerza sea positivo?
¿Esa ley de Hooke es nueva? A ver, estamos en la pregunta de la situación anterior, por favor. ¿Qué implicaciones tiene el que en esta situación el trabajo mecánico, debido a la fuerza de gravedad, sea positivo? Y la velocidad aumenta. De inicio, que la energía cinética va a aumentar y eso se traduce en que la velocidad de la partícula durante el proceso de descenso va a irse incrementando. Así que tenemos aquí otra manera de justificar lo que en su momento mencionamos en cinemática. Cuando un objeto cae o experimenta caída libre, la velocidad se va incrementando conforme va desplazándose hacia el interior de la Tierra o hacia abajo, como coloquialmente decimos. Así que esto también sirve como argumento. Esto que está en este momento mostrado en la pantalla sirve como argumento para que no caigan en ese viejo error de pensar que cuando un objeto llega, por ejemplo, al suelo, la velocidad es cero. Eso es muy importante que debe de quedar claro y es un error que a veces no sé por qué razón lo llegamos a pensar de esa manera. Pero un objeto cuando toca el suelo no llega con velocidad cero. Es un error pensar que llega al suelo con velocidad cero. Que es justamente lo que vimos al problema del meteorito. Si el meteorito hubiese llegado con velocidad cero cuando entró en contacto con el lodo, no habría forma de que hubiera penetrado 5 metros hacia el interior del lodo. Se hubiera quedado ahí, quieto en la superficie de, del lodo, cosa que no sucedió. Así que muy importante que esto no se les olvide. Aquí te estamos dando una justificación adicional a lo que vimos en cinemática para que entendamos que cuando un objeto experimenta una caída libre y llega a impactar en alguna superficie, llámese tierra, llámese una mesa, llámese nuestra palma de la mano, no lo hace con velocidad cero. Bien, la siguiente fuerza que va a ser realmente de interés a la hora de analizar problemas de conservación de energía mecánica es la que ocurre cuando tenemos resortes. La ley de Hooke es una fuerza que aparece en los materiales que son elásticos, como por ejemplo un resorte o incluso una liga. Mientras que un resorte y una liga no se deformen de manera permanente, es decir, que si se les estira o se les comprime y después de aplicarles esa fuerza, estos elementos regresan a su tamaño y forma original, decimos que están en el rango de elasticidad. Pero si ustedes toman un resorte y lo deforman y este resorte ya no regresa a su forma original, bueno, estamos entonces en una región ya no, en la que el material ya no es elástico. Esas regiones no nos interesan. Nos interesan analizar solamente aquellos valores para los cuales la fuerza que se aplica a esos materiales los deforman, pero si estas fuerzas desaparecen, ya no les aplicamos esa fuerza, la liga, el resorte o algún otro material que ustedes se imaginen, regresa a su forma y tamaño original. Esos son los casos que nos interesan. Bueno, ¿qué sucede o de qué nos habla la ley de Hooke? Bueno, hablando concretamente de un resorte, porque es el elemento que vamos a estar utilizando ya de manera subsecuente, nos dice que
cuando un resorte se deforma, no importa que lo estiren o que lo compriman, va a aparecer una fuerza que siempre se va a poner a la dirección de la deformación. Por ejemplo, en estas figuras lo que se está planteando es lo siguiente. En la figura central tienen ustedes un resorte que está unido a un bloque. En esta situación central, el bloque está colocado en la posición de 0 metros. Bueno, este 0 metros, ¿qué está diciéndonos? Bueno, nos está indicando que el resorte en esta situación está en su estado natural. O sea, tiene su tamaño o su longitud natural con la que fue construido. Por lo tanto, en este momento no hay ninguna fuerza que esté presente. Pero, ¿qué pasa si nos movemos a la situación de la izquierda? Es decir, el bloque es desplazado una cierta cantidad de X y eso hace que el resorte se comprima. Bueno, como resultado de este desplazamiento hacia la izquierda, el resorte va a ejercer una fuerza sobre el bloque hacia la derecha. ¿Sí queda claro lo que se está intentando aquí mostrar en la imagen de la izquierda? Ahora, si nos pasamos a la situación de la derecha, lo que hacemos es lo siguiente. El bloque se desplaza una cierta cantidad de X hacia la derecha. Eso tiene como efecto que el resorte se estire, como vemos aquí en la figura. Es decir, incrementa su longitud. Y como resultado de esta situación, el resorte va a ejercer una fuerza sobre el bloque, pero apuntando hacia la izquierda. Por esa razón es que en la ley de Hooke tenemos lo siguiente, que la fuerza que aplica el resorte hacia el bloque siempre tiene la dirección, vean aquí se ha sido negativo, siempre tiene la dirección opuesta a la deformación que se le esté aplicando al resorte. Ya sea se le estira o se comprime. Pero no solamente eso, hablando de la dirección, sino hablando del módulo, resulta que entre mayor sea el desplazamiento, en el que en este caso el bloque se mueva, o bien entre mayor sea la deformación que se le proporciona o se le ejecuta al resorte, mayor va a ser la fuerza con la que éste responda. ¿Sí queda claro esta última idea? Lo que está sucediendo con cómo se ve afectado el módulo de la fuerza que aplica el resorte con el desplazamiento que se le genera, llámese compresión o estiramiento. Bien, pues si calculamos el trabajo mecánico para este tipo de problemas o de sistemas, encontramos lo siguiente. El trabajo mecánico que efectúa el resorte, aquí está, el trabajo mecánico que efectúa el resorte sobre ese bloque está dado de esta forma. Aquí está, está dado con este cálculo.
Por ejemplo, recordando que la fuerza de resorte tiene esta forma, ustedes pueden hacer el cálculo. Nótese aquí que la fuerza debida al resorte depende de X, como comentamos hace unos instantes. Entre mayor sea el desplazamiento que experimenta el bloque que está unido a este resorte, mayor va a ser la fuerza con la que el resorte lo jale o lo empuje. Por eso es que tenemos esta dependencia. Bueno, lo que resta hacer aquí es una integral, ¿no? Que tampoco es complicada de realizar. Y el resultado que sigue es el siguiente. Que el trabajo mecánico, debido a esta fuerza sobre el bloque, tiene esta estructura. Es un medio de la... aquí esta K no es la energía cinética. Se me olvidó mencionarlo. La constante K, que en este caso es una K minúscula, se conoce como constante del resorte y se mide en newton sobre metro. La constante del resorte nos indica si el resorte es rígido o si es un poco más flexible. Por lo tanto, la constante K está relacionada con el grado de flexibilidad que tenga el resorte. Bien, vemos entonces que el trabajo en este caso va a ser negativo, asumiendo que el bloque pasa de una posición 1 pequeña a una posición 2, que es más grande. Si tomamos eso en cuenta y notamos el signo que va a surgir en esta resta, vemos que el trabajo mecánico es negativo. Eso quiere decir, por ejemplo, que conforme el bloque se está moviendo más hacia la derecha, por ejemplo, es decir, de la figura central a la figura de la derecha, el resorte se va a ir deteniendo. Es decir, va a ir perdiendo energía cinética. Mientras que el resorte cada vez se está estirando más. De manera equivalente, ¿qué pasaría si el bloque se mueve hacia, bueno, en la imagen de la izquierda? Bueno, que conforme el bloque se va comprimiendo cada vez más al resorte, la energía cinética del bloque se va perdiendo. Y el resorte, por el contrario, se va comprimiendo cada vez más. Justamente todo eso que estamos comentando, en su momento, cuando ya entremos al tema de conservación de la energía mecánica, pues vamos a sacarle mucho provecho. Bien, pues esto sería entonces lo relacionado con estas dos fuerzas que van a ser muy, muy importantes más adelante. La fuerza de gravedad y la fuerza debida a un resorte. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario sobre esta última fuerza y sobre los efectos que se estarían observando? No, profe. Bien, pues la siguiente clase seguiremos viendo más temas que tienen que ver con el trabajo mecánico y sospecho que por el día, bueno, la siguiente semana va a haber un día en que no vamos a tener clase, así que en la siguiente semana solamente tendremos 3 sesiones. Bueno, hasta lo último que lleguemos a ver es lo que se evaluará en el examen de la siguiente semana. Así que al menos por el momento sí puedo asegurar que lo que se va a evaluar en el examen es todo lo que tiene que ver con cinemática en 1 y 2 dimensiones, lo que tiene que ver con dinámica, las leyes de Newton, y lo que alcancemos a revisar hasta el día jueves de la siguiente semana, que
tendrá que ver en parte con trabajo mecánico, teorema, trabajo y energía, y lo que lleguemos a ver de la parte de conservación de energía mecánica. Así que, bueno, por el momento, en la lista de ejercicios que aparecen en Classroom, ya hay ejercicios que tienen que ver con trabajo mecánico, así que en principio, pues podrían irlos intentando para ir avanzando en esta parte. Bien, jóvenes, pues si no queda alguna pregunta o comentario adicional con relación a esta última información que les acabo de proporcionar, terminamos nuestra sesión y nos estaremos escuchando la siguiente semana. En el chat ya tienen el link para registrar asistencia, así que no olviden hacer su registro. Sí, profe, hasta luego. Hasta luego, buen día.